Buenos días a todos. En la mañana de hoy vamos a conversar un poco sobre un tema que está sobre el tapete, que es inherente a las inmunizaciones y la infección por SARS-CoV-2. En los próximos minutos vamos a hablar sobre los tópicos y cuáles son las vacunas que están en el mercado y se están utilizando en los diferentes países. Quien les habla, el doctor Reinaldo Reina, adjunto del Servicio de Inmunología Clínica y de Alergología del Hospital Militar. Iniciemos mencionando que el COVID es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2, eh, quien fue catalogado por la Organización Mundial de la Salud tras tener el primer reporte o un reporte inicial el 31 de diciembre del año 2019, al ser informado de un grupo de casos de neumonía viral que se había declarado específicamente en la localidad de Wuhan, China, en el mercado donde se expendían como parte de los alimentos murciélagos que se utilizaban dentro de la dieta diaria. El agente causal del SARS-CoV-2, del COVID, perdón, es el virus del SARS-CoV-2, es un tipo Orthocoronaviridae, fue descubierto y aislado por primera vez en Wuhan, como les comenté, China, tras provocar la epidemia de enfermedad por coronavirus que inicialmente se denominó neumonía de Wuhan o enfermedad respiratoria de Wuhan. Se le atribuye un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal, en este caso el murciélago, a uno humano. Y el genoma del virus está formado por una sola cadena de ARN mensajero y por lo que se cataloga como un virus ARN monocatenario positivo. En la estructura vamos a evidenciar lo que corresponde a la proteína de la nucleocápside, la proteína S o la glicoproteína Spike, de la cual es ahorita target para muchos de los esquemas de inmunización, los lípidos propios de membranas, las esterasas de hemaglutinina, proteínas de membrana y la proteína de la envoltura, la proteína E. Desde el punto de vista de inmunopatología, recordemos que el ARN del virus SARS-CoV codifica para estas cuatro proteínas: Spike, proteína E, proteína M y N, y la proteína N está en el interior del virión asociada a ARN viral. Las otras cuatro proteínas están asociadas a lo que corresponde a la envoltura. El SARS-CoV-2, desde el punto de vista inmunopatológico, penetra en la célula empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina AC2. Fíjense que en la lámina podemos evidenciar la incorporación del virus a través de la membrana celular y la utilización o la incorporación del genoma viral, el ARN viral, que es transcrito y traducido para la formación de las neoproteínas que van a formar o constituir los nuevos viriones. De manera que el virus necesita obligatoriamente el aparataje celular del huésped para inducir o producir la enfermedad. Todo lo hace tras el acoplamiento de el SARS-CoV-2 a la AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Esto a final de cuentas trae como consecuencia el daño pulmonar. Ahora bien, inicialmente se creía que la infección o el proceso respiratorio que comprometía la vida de los pacientes estaba relacionado con el efecto infeccioso propio del virus. Ahora se sabe que el virus es capaz de inducir activación de diferentes efectores de la respuesta inmunitaria. Inicialmente, una vez que está incorporado, es capaz de activar la producción de linfocitos y algunas citoquinas. Específicamente lo que vamos a ver es activación de reactantes de fase aguda con expresión de lo que corresponde a productos de degradación de la fibrina que promueven o favorecen una cascada de eventos que llevan a la formación de trombos y que comprometen finalmente la vida del paciente por acumulación o por la formación de trombos a nivel de órganos diales, específicamente pulmón, riñón y sistema nervioso central. Otros reactantes pueden estar activos como son la proteína C reactiva, la ferritina y la LDH.
Con respecto a los efectores de la respuesta inmunitaria, vamos a ver que va a haber una disminución de los linfocitos en sangre, un aumento de los neutrófilos y disminución de la función efectora celular. Pero a su vez va a haber un aumento de la expresión de diferentes citoquinas, sobre todo citoquinas de helper 1 o citoquinas proinflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, quimioquinas y el interferón. Todo ello pues lleva a una cascada de eventos que se ha denominado como una tormenta de citoquinas, que es lo que finalmente produce activación de cascada de coagulación, formación de trombos y con muerte del órgano diana. Ahora bien, comprendiendo la inmunopatogenia y la estructura viral, pues entonces la pregunta es cuáles son las estrategias terapéuticas. Y recordemos que desde un principio esta entidad se manejó, ha pasado por diferentes estadios. Inicialmente recuerden que se utilizaron los antipalúdicos en el tratamiento, así como antibiótico terapia con acitromicina. Más recientemente, pues la incorporación de anticuerpos monoclonales en el manejo y la utilización de inmunosupresores. Lo que sí sabemos es que desde un punto de vista razonado, la estrategia terapéutica abarca tres componentes esenciales. El primero, basado en la inmunopatogenia, la utilización de inmunosupresores que limiten la cascada de eventos asociados a la tormenta de citoquinas y modulan esta evitando la activación de la liberación de productos de degradación de la fibrina. Para eso, pues se trae como ejemplo dexametasona, que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, la utilización de heparina de bajo peso molecular justamente para evitar los eventos trombóticos y finalmente, pues como medida preventiva y limitante de la evolución tórpida, la incorporación de las vacunas de primera y segunda generación contra el COVID. Ahora bien, cuando hablamos de inmunización contra el COVID, pues hay diversas fuentes o diversas basadas justamente en la inmunopatogenia y la estructura del virus que se han traído a colación. Al entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, incluso ellos tienen un video que llama poderosamente la atención, donde hablan de que el compromiso que deberían tener la empresa privada en masificar la utilización de vacunas en las diferentes poblaciones, sobre todo en aquellas de menores recursos. Ahora, ¿cuáles son las vacunas? Recordemos que una vacuna es principalmente un producto o es una inmunoterapia que actúa como inmunidad activa artificial, es decir, inducir inmunidad en un huésped frente a un antígeno particular, específicamente en este caso sería contra un virus, y esa inmunidad es adquirida de forma artificial porque se coloca algún antígeno, en este caso el antígeno del SARS-CoV atenuado o incapaz de producir o reproducir la enfermedad en ese huésped. De manera que le garantiza al paciente anticuerpos específicos contra ese antígeno particular y un sistema de memoria que le garantice estar sano frente a nuevas infecciones. Ahora bien, recordemos que es una vacuna. Aquí a colación sale una figura sobre vacuna basada en ARN viral, que es una de las que se han utilizado. Pero básicamente una vacuna implica la incorporación del material antigénico, es decir, hacia lo que se van a producir los anticuerpos específicos, la presentación a cargo de células dendríticas en segunda fase de esos antígenos inoculados a través de la vacunación. Recuerden que esos antígenos son atenuados e incapaces de inducir enfermedad, procesamiento de ese antígeno, activación de la respuesta humoral y celular y finalmente la memoria. ¿Cuáles son las vacunas o cuáles son las diferentes alternativas que encontramos de las vacunas que hasta ahora han sido aprobadas para el manejo del COVID? En primer lugar, aquellas vacunas basadas en virus, ya sea por atenuación o inactivación del virus. En segundo lugar, aquellas vacunas que son productos de componente viral, por ejemplo, aquellos que utilizan como target la proteína S,
que se purifica y se inyecta al paciente aquellas vacunas en las que hay vectores virales capaces de incluir el genoma del virus atenuada que codifique específicamente para alguna de las proteínas, en este caso para una de las proteínas estructurales, que es la proteína S, o la incorporación directa de ARN mensajero que sea capaz de activar una respuesta a nivel celular y producir una proteína target. En este caso, el punto 3 y 4 uno de los targets ha sido la proteína S. Actualmente está muy en boga la incorporación de vectores virales o ARN mensajeros que codifiquen para proteína N. Ahora bien, ¿cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero? Que sería el primer grupo de vacunas que están en el mercado ahorita a nivel mundial. Las vacunas de ARN mensajero, básicamente ellas, como les estaba explicando, están constituidas por una cobertura lipídica y dentro de esa cobertura lipídica existe el ARN mensajero capaz de codificar para una proteína particular, en este caso para la proteína espiga. La cobertura lipídica tiene la facultad de atravesar la membrana celular por su liposolubilidad y una vez incorporado al material genético es traducido, transcrito y posteriormente capaz de, una vez en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi, de producir la proteína que luego va a ser a través de un endosoma expresada por la célula, captada por las células presentadoras de antígeno y capaz de desencadenar una respuesta celular y una respuesta humoral de memoria. ¿Cuáles son las vacunas que actualmente están en el mercado que obedecen a esta técnica? La primera es la de la Pfizer BioNTech, es la primera vacuna con aprobación total. Utiliza ultracongelación. El país que la elaboró fue Estados Unidos junto con un laboratorio de Alemania. La vía de administración es intramuscular y para ella está indicado 2 dosis. El intervalo son 21 días entre la primera y la segunda dosis. Y para esta vacuna se plantea una eficacia en la fase 3 del 95%. La eficacia contra la enfermedad grave y muerte incluso aumenta hasta un 97% y produce, como la mayoría, algunos efectos adversos, entre ellos dolor, hinchazón, enrojecimiento y en algunos casos pues hubo reporte de eventos trombóticos. La conservación debe ser estrictamente por ultracongelación a menos 80 grados centígrados y el precio estimado de dosis por vacuna es de $20. Actualmente está aprobada en diferentes países del mundo, entre ellos México, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea principalmente. La segunda de las vacunas que obedece a este mecanismo de acción por ARN mensajero es la de la empresa Moderna. Es una vacuna con tecnología que no necesita temperaturas tan bajas como la de Pfizer. Recordemos que estábamos hablando de menos 80 grados centígrados. Fue también elaborada en Estados Unidos y su vía de administración es intramuscular. Son 2 dosis, intervalo de 28 días y tiene una eficacia de 94.1% en fase 3 y una eficacia contra enfermedad y muerte en hasta de un 100% en los pacientes inmunizados. Produce igualmente dolor local, hinchazón, enrojecimiento y datos de rinofaringitis. Conservación por ultracongelación, no a los menos 80, pero sí menos 20 grados. Y en congelación normal puede alargar su vida hasta 30 días aproximadamente. El precio oscila entre los 15 y $18 por dosis y está aprobada en Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea principalmente. Otra de las vacunas es la CureVac, es una vacuna alemana. Su administración es intramuscular, el intervalo de administración es de 28 días y tiene una eficacia del 47% en fase 3. Actualmente todavía esta vacuna está bajo estudio para determinar la eficacia ante enfermedad grave y muerte y los efectos adversos son muy similares a los que presentan las dos primeras vacunas. Su conservación es también por el método de ultracongelación y en congelación normal su vida útil puede llegar incluso hasta 3 meses.
El precio todavía no está determinado, es una vacuna que todavía está en fase 3, en periodo de experimentación, por lo cual pues todavía no hay adopción por país, por ningún país en particular. El segundo grupo de vacunas son aquellas cuyo mecanismo es el de utilizar un vector, en este caso las vacunas de adenovirus. Aquí observamos, fíjense, en la primera utilizamos una molécula de lípido, una envoltura lipídica que incorporaba material nuclear, en este caso ARN mensajero. En este tipo de vacunas se utiliza un vector biológico, específicamente un adenovirus, que es transfectado y dentro de su material genético está incorporada la información capaz de codificar, una vez infectada la célula del huésped, de la proteína target, que puede ser una proteína estructural, principalmente la que se utiliza es la proteína S. Entonces, fíjense en la figura donde vemos el vector, el adenovirus, infectando al paciente, incorporando su material genético, y dentro de ese material genético lo vemos allá cercano al núcleo, el material que luego va a ser traducido, transcrito y posteriormente elaborada la nueva vacuna, la nueva proteína. ¿Cuáles son las vacunas comerciales que obedecen a este mecanismo? La primera es la de AstraZeneca y Oxford. Es la segunda vacuna aprobada por México y una de las más económicas a nivel mundial. Fue elaborada en Reino Unido. Su vía de administración intramuscular, como las otras que hemos comentado, y el intervalo entre cada dosis, son 2 dosis, es de 28 días. La eficacia en fase 3 es de 70.4, pero fíjense que la eficacia contra enfermedad grave y muerte en una vacuna que es relativamente económica comparativo con las otras vacunas, estamos hablando de un precio que oscila entre 2 y 4.5 dólares por dosis, a diferencia de 15, 18 y 20 dólares de las anteriores, que incorporaban más o menos igual material genético bajo otro mecanismo de acción. Pues la diferencia es importante. Esta vacuna está aprobada y se está utilizando en países de Latinoamérica, México, en la Unión Europea, Rusia, Chile, Brasil, Japón, China, Corea del Sur, Israel, Reino Unido, Australia, entre otros países. El Centro Gamaleya reportó, de hecho, la primera vacuna que fue reportada con eficacia contra el COVID, pero sin datos, lo que produjo cierta polémica en su aparición, fue la vacuna rusa, la Sputnik 5, por anuncio del presidente de Rusia, quien este, atribuía los beneficios de esta inmunoterapia. Esta vacuna es de administración intramuscular. De ella se plantean 2 dosis. Incluso está en boga pues la utilización de una tercera dosis, aunque también hay algunos reportes donde dice que una primera dosis o una dosis aislada, una dosis única, también confiere inmunidad. Tiene una eficacia en fase 3 alta de 91.6%, y la eficacia contra enfermedad grave y muerte es hasta de un 100%. Efectos adversos incluyen dolor, hinchazón, enrojecimiento en la zona inyectada, escalofríos, cansancio y cefalea. La conservación es realmente cómoda, a diferencia de las otras vacunas, entre 2 y 8 grados centígrados, y el precio estimado para esta vacuna es de 10 dólares. Esta es la vacuna que está aprobada en países como Rusia, Bolivia, Paraguay, Argentina, México y por supuesto nosotros, Venezuela. La otra vacuna que utiliza un vector, en este caso adenovirus, es la CanSinovial AD5 en Covidencia. Es una vacuna china de unidosis. En la vía de administración es también intramuscular. Tiene una eficacia en fase 3 del 65.28 y ante enfermedad grave y muerte del 90.07%. Efectos adversos muy parecidos a todas las que hemos comentado, con una conservación bastante parecida a la de la Sputnik y con un precio que oscila a los 4 dólares como la de la vacuna AstraZeneca. Los países que están adoptando esta vacuna
son chinas. De hecho, fue la que se utilizó o se aplicó a los miembros del ejército chino. México y otros países también de Latinoamérica la han adoptado como estrategia de preventiva. Janssen Johnson Johnson también presenta una vacuna bajo este mecanismo de acción. Es unidosis, económica y de fácil distribución. Esta fue elaborada en Estados Unidos. Es una sola dosis. Tiene una eficacia de 66.9 preliminar y ante muerte, enfermedad grave y muerte de un 85.4%. Fíjense que para este tipo de vacunas, las que utilizan vector, pues la conservación oscila entre los 2 y 8 grados centígrados. Esta tiene un costo estimado de $10 por dosis y la FDA concluyó que esta vacuna es segura y eficaz en Estados Unidos y recomendada su aprobación como medida de emergencia. Avimex es una vacuna como la que comentamos inicialmente, en aquellas que incorporaban materia RNA. La Avimex es también una vacuna que está en fase experimental, está siendo elaborada por un país latino, así como la que se está produciendo en Cuba. Son vacunas que están en fase experimental. En este caso, la Avimex se utiliza como target, igualito utiliza el mecanismo de vector, adenovirus. Está en fase experimental, su administración por ahora es intramuscular y bueno, todavía no pasa fase 1, es una vacuna mexicana. El tercer grupo de vacunas son aquellos grupos de vacunas en que ya utilizan el virus, ya sea de forma inactivada o atenuada. Las vacunas, fíjense, en este caso se utiliza el virus como tal y se atenúa su capacidad virulenta o su actividad nociva sobre el huésped a través de diferentes métodos, entre ellos la radiación, la utilización del calor o una versión del patógeno, pero mucho más débil, una forma debilitada del patógeno. Dentro de este grupo de vacunas tenemos en el mercado la Sinopharm, que es la vacuna con dos versiones que se desarrolla a partir de dos pacientes, uno en Wuhan y otro en Beijing. Esa es la otra vacuna que nosotros tenemos aquí en Venezuela que se está aplicando. Es elaborada en China, su administración es intramuscular y de ella se plantean dos dosis hasta ahora. El intervalo entre la primera y la segunda es de 21 días con una eficacia en fase 3 de 79%. Todavía la eficacia ante enfermedad grave y muerte todavía está en proceso de determinación. Sin embargo, de esta vacuna pues hay referencia de muy pocos efectos adversos. Es una vacuna realmente segura y pues es la que, como les comenté, se está utilizando en Venezuela y muchos otros países de Latinoamérica. La otra vacuna es la Sinovac, Coronavac. Es una vacuna que cumple el mínimo, que es el 50% de eficacia que exige la Organización Mundial de la Salud. Es producida en China, de administración intramuscular. La eficacia real es de 65.9% en fase 3 y esto asciende hasta un 87.5% en caso de enfermedad grave y muerte. Efectos adversos similares a los demás y una conservación cómoda entre 2 a 8 grados centígrados. Todavía pues está por determinar el precio de esta vacuna y está aprobada en países como México y China. El Bharat Biotech sacó al mercado una vacuna que es la Covaxin. Esta brinda una eficacia en fase 3 del 78% y ante enfermedad grave y muerte incluso hasta del 100%. Es una vacuna elaborada en la India de administración intramuscular y del cual se plantean dos dosis con intervalo de 28 días entre la primera y la segunda y con una conservación realmente cómoda entre 2 y 8 grados centígrados. Los síntomas generales, básicamente clínica de resfriado, cefalea, fiebre, náuseas y pues los locales a nivel de la zona de administración de la vacuna.
La Novavax es otra vacuna que obedece a este mecanismo de acción. Es elaborada en Estados Unidos de administración intramuscular. El intervalo es de 21 días con una eficacia del 89% en fase 3 y hasta del 100% frente a enfermedad grave y muerte. Es de cómoda de 2 a 8 grados centígrados, pues estaremos pendientes por determinar el costo, el precio real para la venta. Y la vacuna de Sanofi GlaxoSmithKline eh, está todavía bajo estudio, está en fase 2, está a cargo de los países de Reino Unido y Francia. La vía de administración es intramuscular, intervalo de 2 dosis con un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. Estamos todavía esperando los resultados sobre esa vacuna. Y ahora bien, el cuestionamiento es después de todo esto que pues básicamente constituye un resumen de lo que tenemos sobre la mesa, es cuál de todas sería la más eficaz y cuál sería la pauta que tendríamos que tener para administrar. Cuando nos preguntamos eso, la respuesta es que todas, cualquiera vacuna. O con esto me quiero referir a que todo individuo susceptible, en este caso la raza humana, susceptible a padecer infección por coronavirus, está en la capacidad de recibir cualquiera de las vacunas. De tal manera que si a ustedes les llega un paciente, salvo indicaciones muy particulares, si les llega un paciente y les pregunta cuál que se está en su localidad, se está colocando alguna de las vacunas en particular, pues deben, en este caso, exhortar al paciente a que se coloque la vacuna. De tal manera que cualquiera de ellas tiene la capacidad, independientemente de lo que hemos hablado de los porcentajes frente a enfermedad grave y muerte y los resultados de eficacia en fase 3, pues cualquiera de ellas, pues indudablemente brinda inmunidad y garantiza un grado de protección a cada uno de los pacientes. La idea es pues que a corto o mediano plazo, tras la utilización de estas herramientas que nos ha brindado la inmunología desde la incorporación de las vacunas dentro de las estrategias terapéuticas de la medicina por Edward Jenner, que a corto o mediano plazo pues volvamos, sobre todo nuestros niños que son los que están padeciendo más, volvamos a tener un mundo normal y libre sin tapabocas. Muchas gracias.